Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 13 de Overlord. El día de hoy leeremos la parte 3 de el capítulo 1. Esta parte veremos... Esta parte épica. Esta parte es espectacular. Es una lectura muy extensa. Estaba considerando dividirla en dos partes para YouTube, se lo comentaba a la gente en directo, pero creo que es una parte con un ritmo tan de guerra, tan frenético que me sentiría mal dividiéndola en dos. Así que no lo voy a hacer, pero leer una parte tan larga de una sola va a costar, creo. Así que bueno. De pronto me verán tomando agua un par de veces para refrescar la garganta. Pero vamos a darle con toda. A ver qué tal. Vamos a empezar, no sin antes mencionar que hago directos 4 o 5 veces a la semana en Twitch. Si desean apoyarme pueden hacerlo con una suscripción. Y también pueden apoyarme por medio de PayPal o por medio de Patreon. Hay algo que olvidé y fue cerrar la ventana. Un momento. La voz chillona de la niña de la calle me lo recordó. Era la niña de producción diciéndome que cerrara la ventana. En fin, gente, vamos allá. Parte 3, capítulo 4, volumen 13. Hay movimiento en el campamento semihumano. Al recibir este reporte, Neya supo que la hora había llegado. No cabía duda. El enemigo estaba a punto de romper el asedio y atacar. Vistió la armadura que el rey hechicero le había prestado y corrió por la ciudad. Se percató de que la gente abría mucho los ojos al verla. Parecían asombrarse ante lo espléndido del arco que también le había prestado, y se sorprendían al notar que portaba la armadura de quien antes dominó esa ciudad, el rey excelso Buser. El agudo oído de Neya escuchó a la gente preguntándose: ¿quién es ese guerrero? Y respondiendo: es la asistente del rey hechicero. Y es la mujer que vino del reino hechicero. Yo no vengo del reino hechicero. Ante esta información errónea, le daban ganas de saber qué tipo de rumores se esparcían acerca de ella, pero también presentía que sería mejor ignorarlos. Eso sí, si escuchaba un rumor problemático sobre el rey hechicero, lo negaría de inmediato. Pero... ¿asistente de su majestad del rey hechicero? Sonrió por la alegría. Las personas que pasaron a su lado justo en ese momento soltaron un grito apagado. ¡Malditos sean los genes de mi padre! Neya se dirigía a donde le habían ordenado, el muro de la puerta oeste de la ciudad, es decir, donde se encontraba la mayoría de las tropas semihumanas. Alrededor del 80% de los paladines, sacerdotes, militares y hombres fuertes habían sido asignados a la puerta oeste. El 20% restante se encontraba en la puerta este, mientras que las mujeres, niños y ancianos fueron enviados a proteger los muros norte y sur. La comandante de la puerta oeste era Remedios Custodio. En la puerta este estaba Gustav Montagnes. El comandante general era Caspon Besares, quien, por supuesto, estaba en la estación de comando en el interior de la ciudad. Por fin, la puerta oeste apareció frente a ella. Las puertas destruidas por el rey hechicero estaban en la puerta este, así que las de esa área estaban intactas. Sin embargo, la fuerza física de los semihumanos era mucho mayor a la de los humanos. Podrían destruirlas fácilmente si usaban árboles que fueran tan grandes como arietes. Neya contuvo el temblor de sus manos. Si los semihumanos atravesaban el muro, sería casi imposible vencerlos una vez que se dispersaran por la ciudad. Esta caería derrotada. En esa situación, Neya no podría escapar. Moriría a manos de los semihumanos. Llevó la mano temblorosa hasta su boca y la mordió. ¡No temas! Si dejas que te domine, el miedo no te dejará acertar ni un disparo. Se suponía que el ítem mágico que le prestó el rey hechicero la protegía contra ataques de magia espiritual, pero solo podía reducir levemente el miedo que surgía en su interior. Aún así, seguramente sentiría mucho más temor si no lo llevara puesto.
Sintiendo el dolor que recorría sus dedos, Neya entró en la torre que, desde la perspectiva de la ciudad, se encontraba del lado izquierdo. Subió saltando 2 escalones a la vez. Como había estado acompañando al rey hechicero, pareció que Neya era la última en llegar. Un gran número de ciudadanos se habían reunido en la muralla, listos para defender el lugar. A pesar de la tardanza, Neya había tenido permiso y no se lo reprocharon. Intentó apresurarse hacia el puesto que le indicaron, pero la detuvo el paladín que comandaba la tropa del lado izquierdo de la puerta oeste. Parece que no te acompaña Su Majestad del Rey Hechicero. Por un momento, Neya miró extrañada el rostro del paladín. Ya se les había informado a los altos mandos que el Rey Hechicero no participaría en la batalla. ¿No se lo habían dicho? ¿O por qué preguntaba? Neya se percató de inmediato de que ese no era el caso. Seguramente tenía la pequeña esperanza de que el rey hechicero cambiara de parecer. Miró a las tropas semihumanas desplegadas afuera de la ciudad. Ahí estaban más de 30.000 enemigos. Pero vistos desde ahí, sintió la presión causada por un número mucho mayor. Entendía perfectamente que el paladín quería que el rey hechicero usara su inmenso poder contra ese ejército. Neya deseaba lo mismo, pero... No, Su Majestad no vino. Esta batalla es nuestra, del reino sagrado. El paladín no supo qué decir. Neya pasó a su lado y empezó a correr hacia su puesto, cuando... Espera, aprendiz Neya Baraja. Sí, señor. Se detuvo y corrigió su postura. Permanece aquí por un rato. ¿Eh? Neya miró a su alrededor. Estaba en la entrada de la torre hacia el muro. Muchas personas pasaban por ahí. ¿No les estorbaría? Además, se encontraba bastante lejos de su puesto, en el punto medio del muro. ¿Por qué motivo? ¿Hay algo que deba hacer? No es eso. Pero hay problemas. Aprendí baraja. Espera aquí, ¿entendido? Sí. No entendía, pero debía haber una razón. La batalla podría empezar en cualquier momento. Jamás dejarían a un soldado entrenado esperando sin motivo. ¿Me cambiarán de puesto? ¿Querrán que me concentre en dispararle solo a su comandante? Es obvio. Basta con ver qué bueno es el arco que Su Majestad el Rey Hechicero me prestó. Tal vez quieran tratarme como un as bajo la manga. Entendido. ¿Hasta cuándo debo esperar? ¿Y exactamente dónde quiere que permanezca? Sí. Hasta que empiece el asalto enemigo, me parece. ¿Dónde podríamos colocarte? ¿Hasta entonces, señor? Había algo raro. Mientras Neya meditaba en sus sospechas, llegaron unos reclutas que cargaban ollas grandes. Seguramente era el alimento para los soldados que ya se encontraban en el muro. Al ver la cantidad de sudor que los empapaba a pesar del frío, se podía deducir que ya habían subido y bajado varias veces las escaleras. Era de esperarse. Llevaban comida para cientos de soldados. Neya se pegó a la pared para darles espacio y los hombres pasaron apresurados. Solo uno levantó ligeramente la cabeza y vio su rostro. En ese momento, el hombre mostró sorpresa. Neya pensó que otra vez se debía a los genes de su padre, pero no fue así. «Oh, tú. Digo, usted es el asistente del rey hechicero, ¿verdad?» ¿Puede hablarme de...? Sí, disculpe. Sí, soy el asistente de Su Majestad el Rey Hechicero. Los demás reclutas también escucharon y miraron a Neya con sorpresa, probablemente por la misma razón. Al pensar que se había vuelto famosa, sintió pena y orgullo a la vez. Ignorante de las emociones que surgían dentro de Neya, el hombre preguntó con cautela. Oiga, quisiera preguntar una cosa sobre el Rey Hechicero. Alto. Digo, esperen, ella está ocupada. ¿Pueden seguir trabajando? El paladín se había interpuesto de repente, colocando a Neya detrás de él. Su actitud era demasiado sospechosa. Al parecer, no quería que hablara con ellos. ¿Esto también explicará la orden que acaba de darme? ¿No quiere que hable con los demás? ¿Por qué? ¿Será porque quieren preguntar sobre Su Majestad el Rey Hechicero? No entendía la verdadera razón, pero sería fácil obtener la respuesta. Yo no tengo problema. ¿Cuál es la pregunta? Si el paladín no quería que le hablara, simplemente tenía que hacerlo. Aprendí baraja.
¿No quiere que responda a la pregunta sobre su majestad el rey hechicero? Respondió con el mismo volumen que el otro había usado para gritarle. Honestamente, le avergonzaba tener que usar la autoridad del rey hechicero, pero tenía que confirmar que el reino sagrado no estuviera actuando en su contra. No quería que su propio país se rebajara a ese nivel de descaro. Neya habló con amabilidad al hombre, aunque ya sabía que sonreírle solo lo asustaría. Puedo responder lo que me sea posible acerca de aquel gran personaje. Sin embargo, no soy ciudadana del reino hechicero, por lo que lamentablemente hay mucho que desconozco. ¿Eh? Pero tú... digo, ¿usted no vino de allá? ¿Eh? No, yo soy aprendiz de paladín del reino sagrado. ¿Eh? ¿En serio? Sí, y de verdad, no tiene que hablarme de usted. Comenzó el bullicio. Vio a su alrededor y notó que los reclutas que ya estaban en el muro los observaban. Quizá los gritos entre el paladín y ella habían llamado su atención. La situación se había tornado vergonzosa, pero ya que hablaba en nombre de su majestad el rey hechicero, no podía mostrar descuido. Puso la frente en alto con intención de dejárselo claro a todos los soldados. El paladín, consciente de que ya no podría silenciarla, la miró con molestia. Bueno, primero que nada, creo que esa armadura era del jefe de los monstruos cabra. ¿Tú lo derrotaste? No, no fue así. Su majestad el rey hechicero acabó con el anterior dueño de esta armadura, el rey Excelso User, con un solo hechizo. ¡Oh! Exclamaron. Entre ellos se escuchó que algunos decían: ¿a ese monstruo? ¿Con un solo hechizo? De verdad conquistó la ciudad del solo. Venció a todos esos semihumanos. ¡Increíble! Creo que también conquistó mi corazón. No es como los no muertos que yo conozco. Hablaron como murmullo o soliloquio, pero tuvieron el volumen suficiente para que Neya los escuchara. Le alegraba que otras personas sintieran el mismo respeto que ella. Lo mejor era que lo hacían sabiendo que era un no muerto. El trabajo de su majestad no es en vano. Sí hay quienes lo comprenden. Entonces, ¿su majestad el rey hechicero volverá a prestarnos su ayuda? De pronto, la multitud quedó en silencio. La reacción le demostró a Neya que esta era la pregunta principal. Su majestad el rey hechicero no participará en esta batalla. Esta lucha es de nosotros, ciudadanos del reino sagrado, para salvar a nuestro país. No es una pelea para el rey de otra nación. Además, su majestad el rey hechicero debe conservar su energía mágica para pelear contra Yaldabaoth. Las expresiones de los que escuchaban se tornaron sombrías. Neya esperaba recibir insultos, pero... Pues sí, no es normal que venga un rey extranjero sin ayuda. Sería ingrato de nuestra parte no apreciar que tenemos suerte por lo que ya hizo hasta ahora. Sobre todo si es para guardar su manada y derrotar a Yaldabaoth. El rey es frío, pero aún así es el tipo de persona, quiero decir, no muerto, que elige la opción que salvará a la mayor cantidad de gente. Debe ser por eso que no participará. Lo sé, porque yo vi cómo actuó aquella vez. Sí, yo también lo vi. Es verdad que nosotros somos quienes apreciamos más a nuestro país. Yo protegeré a mi esposa. ¿De qué estás hablando? A nosotros nos ayudó mucho tiempo antes de liberar esta ciudad y... Hablaban positivamente aquí y allá. Seguramente también había algunos que sentían descontento por la falta de ayuda del rey hechicero, pero eran más los que entendían sus pensamientos. Ante la respuesta, Neya sintió calor en el pecho. ¿Ya puedo ir a mi puesto?, preguntó Neya al paladín. Entendía la razón por la que no la habían dejado ir, pero ya no debería haber problema. El paladín no intentó ni un poco esconder la amargura en su rostro y le indicó a Neya que se fuera. Neya atravesó las multitudes bulliciosas de reclutas, llegó a su puesto y observó el campamento enemigo. Era un gran ejército, suficiente para hacerle sentir que podrían tragárselos de un bocado, y que pronto, muy pronto, atacarían. Sintió que se le revolvía el estómago. ¿Su padre se habría sentido así en las incontables veces que estuvo en la línea de fortalezas? Neya miró al cielo, que estaba tan nublado
como sus sentimientos. Pasado el mediodía, el ejército semihumano comenzó a moverse. Neya se apresuró a terminar su avena, el alimento hecho con trigo y leche caliente y servido en un plato de madera. Llegaba frío a su boca gracias a la temperatura invernal del ambiente. La verdad, estaba malísimo. Aún así, no podría aguantar la larga jornada si no comía y no había algo más para comer. Además, aunque planeaban tomar turnos, no creía que pudieran hacerlo sin problemas. Seguramente después no tendría tiempo. Por lo mismo, el almuerzo de esa ocasión era de volumen mayor. Tomó un gran bocado con una cuchara de madera mal hecha y se obligó a tragar el espeso trozo blanco que resultaba del trigo al absorber la leche. El alimento llenó su estómago. El volumen era lo único encomiable, pero le desanimó que ese pésimo platillo pudiera convertirse en su última cena. Neya se quitó la tela de algodón que traía puesta, la hizo bulto y la colocó sobre la almena, del lado que daba hacia los semihumanos. Después se puso un abrigo gris para protegerse del frío invernal. Los reclutas seguían comiendo su avena, a pesar de que habían empezado a almorzar al mismo tiempo. Los rostros de todos mostraban amargura. Seguramente no había uno solo satisfecho con el sabor del platillo, y con razón. Pero esas expresiones no se debían únicamente a la avena. Sus miradas no estaban sobre los platos que tenían en las manos. Se dirigían a los semihumanos frente a ellos, aún en movimiento. Sentían el peso aplastante de su gran número. Era imposible que sus rostros fueran alegres, que mostraran esperanza. Además, aquellos que estuvieron cautivos, que vivieron traumas a manos de los semihumanos, tenían el miedo grabado como quemadura. Por supuesto que sus estómagos no recibían el alimento ante tal estrés. ¿Qué haría su majestad el rey hechicero si estuviera aquí? ¿Les levantaría el espíritu con un discurso impactante? ¿O los habría ignorado con una risa? Neya no podía imaginar qué acto heroico habría realizado, pero aunque lo supiera, ella no sería capaz de replicarlo. El rey hechicero, héroe y monarca, estaba en otro nivel. Si ella dijera algo para intentar reducir la tensión, probablemente causaría incomodidad. Además, una cantidad de apropiada de tensión también podría tener efectos positivos. A pesar de sus rostros amargos, no parecían estar dominados por la desesperación ni sentir ganas de huir. Podría decirse que los rostros de los soldados reflejaban determinación. Eso se debía a lo que aquel recluta, quien al parecer fue rescatado del primer campo, dijo sobre el rey hechicero. Los comentarios se propagaban rápidamente entre todos aquellos que habían sido asignados a defender el muro. La declaración principal era que no todas las vidas eran iguales. Todos los que escuchaban que había matado a un semihumano con todo y rehén mostraban desagrado. Decían que era un acto desalmado, propio de un no muerto. Pero los que estuvieron presentes argumentaban lo contrario. Decían que el rey hechicero, tan poderoso y sin par, había dicho: si encuentro a alguien más fuerte que yo, no me quedará más que permitir que tome lo que quiera de mí. Neya también lo recordaba. Esa actitud suya era terriblemente humana. Se sentía en él determinación e incluso hasta heroísmo trágico. Parecía respaldado por la fuerte voluntad de proteger aquello que fuera importante para él, lo que le daba una credibilidad indescriptible. Entonces recordaron lo que les sucedería a sus seres queridos si perdían esta batalla. La resolución de impedir que regresaran a aquel infierno reforzó su valor para luchar. ¿Será que su majestad ya pensaba en que esto podría suceder? De no ser por aquellas palabras, quizá el pueblo habría perdido la moral frente a tan gigantesco ejército y las tropas aliadas habrían colapsado. Neya había visto a la princesa sagrada una sola vez. No sabía prácticamente nada sobre sus aptitudes ni carácter, pero ya podía declarar algo con firmeza. El rey hechicero era un monarca superior. No solo eso, probablemente era uno de los mejores reyes, sino el superior entre todos.
Antes sentía lástima de que el pueblo del reino hechicero fuera gobernado por un no muerto. Pero en este momento creo que tienen suerte, enunció Neya dentro de la boca sin expresarlo. No era algo que aquellos a su alrededor debían escuchar. Entonces... ¡El enemigo se acerca! ¡Todos a sus puestos! ¡Prepárense para el combate!, se escuchó desde lejos. Todos devoraron la avena y se dirigieron a sus puestos de combate. El movimiento del ejército de más de 10.000 fue suficiente para estremecer el aire. Pareció como si el muro se sacudiera. Neya casi se sintió aplastada por la presión. De hecho, su agudo oído captaba los gritos roncos de algunos de los reclutas entre el alboroto del movimiento de las tropas. La moral se desplomó, pero Neya no podía hacer nada al respecto, ni estaba en una posición que se lo permitiera. Su único deber era dispararle a todos los enemigos que estuvieran a su alcance. Desde la liberación de esa ciudad había practicado con el arco en cada momento que tenía libre. Gracias a esto ya dominaba a Ultimate Shooting Star Super. Creyó que sería capaz de disparar con gran precisión. Pero, ¿por qué a mediodía? Los semihumanos tendrían la ventaja si atacaran por la noche. ¿Habrá algún otro objetivo? Ojalá su majestad el rey hechicero estuviera aquí para preguntarle qué opina. Sentía abandono, como si algo importante le faltara. Ante la ausencia de aquel Magicaster que durante el mes pasado estuvo frente a ella, guiándola, o incluso a su lado, apoyándola. No puedo depender totalmente de su majestad. Debo valerme por mí misma. En fin, no sé qué objetivo tienen, pero debe haber una razón por la que decidieran atacar a mediodía. Básicamente, hay que mantener la guardia en alto. Entre las almenas, Neya miró cuidadosamente al ejército enemigo y le llamó la atención el semihumano que caminaba al frente. ¿Eh? Ese es... Un ogro de unos 3 metros de altura iba a la vanguardia. En las manos cargaba un arma gigantesca, un arma de largo alcance, con un escudo de madera integrado. Era una ballesta. El arma parecía de tamaño regular en manos de tal semihumano, pero en realidad tenía dimensiones suficientes para usarse como arma de asedio. Esta arma solía utilizarse fijándola al suelo, pero el ogro la cargaba como si fuera portátil. No era solo un ogro. Había varios formados en fila. ¿Las habrían saqueado de una ciudad y modificado para disparar de pie? Sonaron los estruendos de tambores y se prepararon para disparar. Entonces, el muro se sacudió. Esta vez no en sentido figurativo. En algunas partes las almenas colapsaron. Por fortuna pareció que nadie había muerto, pero fue solo por suerte. La flecha gigante que rompió las almenas parecía una lanza. Era gruesísima y su longitud probablemente superaba la estatura en ella. Efectivamente, era un arma de asedio perfecta. Muy pocos humanos sobrevivirían a su impacto. ¡Mierda! Neya los miró con frustración. Estaban demasiado lejos, pero considerando la fuerza de su arco, seguramente alcanzaría a acertarles. Sin embargo, era obvio que sus flechas no tendrían fuerza de penetración y además no había practicado a tan larga distancia. No se creía capaz de atravesar los escudos de las ballestas y matarlos. No sería extraño que hubiera armas parecidas a las de los ogros en una ciudad de semejante tamaño. Sin embargo, los Bafolk que la habían dominado hasta hacía poco las destruyeron, y no se esperaba tenerlas reparadas en poco tiempo. La única forma de liberarse de esta situación sería abrir la puerta y arriesgarse a una batalla en campo abierto. Pero sería la cumbre de la estupidez. En conclusión, su única opción era seguir recibiendo esos ataques. Solo podemos evadirlos, pero así no podremos detener la invasión enemiga. ¿Qué estrategia tendrán los altos mandos? Por ahora, solo disparaban. Pero si retiraran a los soldados de los muros, las tropas enemigas avanzarían para conquistar la muralla. Una vez controlados los muros, sería cuestión de tiempo para que la ciudad cayera.
Controlarían las escaleras que conectaban los muros con el suelo. Se abrirían paso entre los soldados, destruirían la puerta y dejarían que la tropa principal entrara. Solo tenían que seguir estos pasos y recurrir a su gran fuerza. No podrían resistirse. Caerían en combate tumultuoso y ni siquiera Remedios, rodeada por todos lados, lograría vencer. En ese caso, tendrían que abandonar la ciudad y huir al sur, sacrificando a las tropas de retaguardia. Pero según se concluyó en el Consejo de Guerra después de muchas discusiones, los alcanzarían a la mitad del camino o se encontrarían con el otro ejército que contenían a las tropas del sur y terminarían rodeados. ¿Qué decidiría el paladín comandante de la puerta oeste? ¿Retirada o aguantar y resistir hasta el final? Mientras Neya pensaba, el enemigo comenzó su segundo ataque. Una vez más, las flechas, enormes como lanzas, penetraron los muros y los hicieron temblar. Esta vez la sacudida fue más intensa. Al mismo tiempo se escuchó una voz incomprensible. Miró en dirección al sonido y encontró algo aterrador. Una de las flechas había destrozado la almena y atravesado al recluta que se escondía detrás de ella. Sangre se desbordaba de su boca en forma de burbujas. Su cuerpo se sacudió por unos segundos antes de caer como un títere sin cuerdas. O no, pues estaba clavado en el muro como espécimen de insecto, gracias a la flecha gruesa como una estaca. Sus brazos y piernas quedaron suspendidos en el aire. Sonaron gritos en reacción al espantoso cadáver. Neya sujetó con fuerza el collar que le prestó el rey hechicero y se mordió el labio. La herida era letal. Un hechizo de curación no serviría de nada. La muerte de un recluta no afectaba mucho a la organización, pero las circunstancias despertaron un terror que comenzaba a expandirse. No podían considerarlo un problema ajeno. Cualquiera podría ser la siguiente víctima. El pensamiento les despertó el instinto de supervivencia, sacudiéndoles el cuerpo hasta las vértebras. ¡Under Divine Flag! El hechizo se activó y un instante después el miedo se controló entre los reclutas, además de que se elevó su resistencia a este. El hechizo tipo Fe, Lion's Heart podía dar resistencia total, pero se aplicaba individualmente. En contraste, Under Divine Flag tenía efecto en un área alrededor de quien lo invocara. Por eso había paladines entre los reclutas. ¡No teman!, gritó el paladín que lanzó el hechizo. ¡Tomen sus armas para salvar a quienes sufren de la misma forma que ustedes! Si hubiera sido miedo mágico o un poder especial, habrían caído en estado de pánico instantáneamente, pero los atacaba el miedo que brotaba desde su interior. Con este ya controlado gracias al hechizo, las llamas volvieron a encenderse en los ojos de los reclutas. Sin embargo, era consuelo vacío. Lo importante era salir de esa situación, del ataque unilateral. Si no, seguirían recibiendo ataques y el número de víctimas aumentaría. Sin embargo, a Neya no se le ocurría una idea para lograrlo. ¡Hay que escondernos! ¡No tienen una reserva infinita de flechas! ¡No pudieron traer tantas! Ya veo, pensó Neya. La mayoría de los recursos saqueados fueron enviados al gran ejército del sur y las tropas locales no deberían tener tantos. Sin embargo, sin contar la posibilidad de más ballestas, podrían haber obligado a los prisioneros a fabricar más flechas, por lo que tampoco era una conclusión segura. Entonces cayó el tercer ataque. Los ogros que estaban acostumbrados a esa arma, muchos erraron. Aún así, el tercer disparo destruyó muchas de las almenas y mató a una gran cantidad de reclutas. Las flechas grandes como lanzas no solo atravesaban a una persona, hasta penetraban a quien se encontrara detrás de la primera víctima. Under Divine Flag era un hechizo con área de efecto. Para aprovecharlo, los soldados tenían que reunirse, y esto terminó actuando en su contra. Ante el cuarto disparo se escuchó un sonido veloz y ángeles corrieron por los cielos. Los ángeles de nivel bajo se dirigieron hacia los semihumanos. En la mano derecha tenían antorchas encendidas, en la izquierda jarros con telas que sobresalían de la abertura. No cabía duda,
Dentro de los jarros había aceite, o por lo menos alcohol concentrado. Eran armas arrojadizas que se activaban al impacto, jarros explosivos. Por supuesto, las llamas que aparecían con esta arma tan simple no dañaban a los oponentes con resistencia, y tampoco tendrían mucho efecto en semihumanos grandes con piel gruesa o en alguien entrenado y con fuerza trascendental. Sin embargo, había quienes eran vulnerables al fuego, y, quizá, podrían detener el ataque enemigo si dañaban las ballestas. Los ángeles se formaron en los aires sobre las cabezas de los ogros y prendieron fuego a los jarros, pero el enemigo no les dio tiempo de lanzarlos. Otros semihumanos saltaron. Eran teropuses. Sus brazos tenían forma de alas de cuero. La forma en que ascendieron tan rápidamente como si montaran el viento sin mover los brazos parecía magia. Al mismo tiempo, una especie de red blanca enredó a los ángeles. Parecía ser producto del poder especial de los Spiders. Los ángeles quedaron paralizados como mariposas en telaraña. Cayeron sin resistencia hacia las multitudes de semihumanos. No hacía falta explicar el resto. Aún así, los ángeles no desaparecieron en vano. Unos cuantos jarros esparcieron sus llamas al caer. Neya vio la oportunidad y tensó el arco. Le había sido imposible apuntar hasta entonces, pues los escudos de las ballestas le obstaculizaban la vista. No podría matar a los enemigos de un tiro si disparaba solo a las áreas descubiertas. Quizás su padre habría sido capaz de disparar a los ojos de los ogros desde el hueco más pequeño, pero Neya no era tan hábil. En cualquier caso, los ogros, fuera por aversión al fuego o por miedo a que las ballestas se quemaran, levantaron sus armas, apuntando los escudos hacia arriba. Las llamas robaron su atención. Ninguno estaba consciente de lo que sucedía de ese lado. No tendría otra oportunidad así. Tensó el arco hasta el límite y liberó la flecha. Gracias a la corrección mágica del ítem, Neya le llegó a los talones a su padre en cuanto a puntería. La flecha voló una distancia increíble en línea recta y se clavó en la cabeza de un ogro. No apuntó al duro cráneo, sino al suave ojo. Estaba consciente de que algunos monstruos tenían una membrana protectora, pero concluyó que incluso así sería más letal que disparar al cráneo. Sin embargo, no acertó como esperaba. La flecha dio en el mentón del ogro, que soltó el grito. Se le vio temblar por el dolor. Soltó la ballesta y se sujetó la cara donde le habían clavado la flecha. Luego, tambaleante, le dio la espalda a Neya y comenzó a retirarse. La herida no fue letal, pero al parecer bastó para reducir su voluntad de pelear. Seguramente volvería al combate si el ejército semihumano tenía a alguien capaz de curarlo. ¡Chah! Aún con el maravilloso ítem mágico del rey hechicero, Neya no podía hacer más. Chasqueó la lengua y se escondió detrás de la almena. Luego comenzó a moverse, pegada a la crestería que estaba del lado de la ciudad. Los reclutas quedaron boquiabiertos al verla alejarse de su puesto. Ella les gritó: ¡Corran! ¡Aquí caerá el contraataque! Sería ridículo pensar que era una reacción a los gritos de Neya, pero justo entonces salieron varios disparos de las ballestas. A pesar de que varias flechas se desviaron considerablemente, unas cuantas dieron donde Neya había estado, destrozando partes del muro. Podrían haberla perforado. Volvió a ver al enemigo y notó que la confusión provocada por las llamas de los ángeles ya se estaba calmando. Los ogros volvieron a preparar las ballestas. Debieron compartir información respecto al disparo del arco. Siendo así, no volverían a cometer el error de apartar el escudo. Entonces, ¿debería apostar a que despertaría en ella una habilidad como la de su padre y disparar aunque tuviera que exponerse? ¿O debería esconderse como tortuga esperando la siguiente oportunidad? Mientras dudaba, el arco del rey hechicero reflejó la luz del sol, brillando con belleza. La imprudencia no es digna de halago. Precisamente, ese objeto era un préstamo. Tenía que devolverlo a como diera lugar. No debía arrojarse en apuestas arriesgadas. No pueden tener tantas de esas flechas especiales. Los semihumanos parecían tener el objetivo de destruir las almenas. Sin parar, disparaban esas flechas como lanzas. Aún así, los tiros eran excesivamente torpes y algunas flechas volaban sin dar con nada, desapareciendo hacia la ciudad.
Incapaz de oponerse, Neya esperó agachada a que dejaran de atacar. Algunas veces cayeron sobre ella pedazos de muro destrozado. En otras, por desgracia, las flechas atravesaban a los reclutas, matándolos al instante. Aún así, lo único que podía hacer era esperar en silencio y rezar para que terminara el ataque. Después de un tiempo, el sonido de un tambor retumbó. Sonó 4 veces. También se escuchó lo mismo desde el ala izquierda del enemigo a lo lejos. ¿Deciden la estrategia por medio del número de golpes de tambor? Así se comunican ambas alas. Si entráramos en el campamento enemigo, robáramos el tambor y diéramos los golpes correctos, podríamos deshacer... Sí, claro, imposible. Por supuesto, el enemigo sabría la importancia de los tambores. Debían tenerlos bien protegidos. ¿Quién podría adentrarse hasta donde estuvieran? Si tuvieran a un aventurero de su lado, podría haber usado Invisibility o Silence para infiltrarse. Pero no tiene sentido imaginar cosas con las que no contamos. En cualquier caso, no había duda de que el enemigo planeaba algo nuevo. Neya y otros reclutas se levantaron de entre las aberturas de las almenas y miraron con cautela al ejército contrario. Sucedió un tumulto apagado, sorpresa, terror y fuerte enojo. El gran ejército, hasta entonces inmóvil al otro lado del muro, por fin comenzó a avanzar. Las alas izquierda y derecha del ejército de la Alianza de Semihumanos marchaban al ataque, manteniéndose a la misma altura. La tropa en el centro empezó a sobresalir, creando una formación en cuña que sería perfecta para invadir la puerta. Los semihumanos corrieron, sus pasos retumbando como un violento terremoto, y se dirigieron hacia Neya y los suyos. Además, otro ejército, aunque de reclutas, empezó a rodear la ciudad. Quizá pretendían escalar el muro desde otro punto, o podría ser una distracción. En cualquier caso, la segunda fase del ataque enemigo había iniciado. Ahora no solo un lado sufriría pérdidas, sino que comenzaría una batalla donde ambos bandos derramarían sangre. Sin embargo, ese no era el problema. Aunque no era digno de celebrarse, por fin había llegado el suceso que esperaban. La razón por la que los soldados se enfurecieron fue porque vieron a las tropas mixtas, formadas por varias especies que se encontraban en la vanguardia de las alas laterales. Sus integrantes, a pesar de carecer de uniformidad, compartían dos cosas. Una era que cargaban escaleras para escalar el muro. Como ese sería el trabajo de esas tropas, atacarlas tendría prioridad. La otra era que llevaban niños humanos amarrados a sus cuerpos. Algunos gritaban y lloraban, otros colgaban sin fuerzas, todos estaban desnudos y vivos. Neya apretó los labios con fuerza. Para su sorpresa, su mente estaba en total calma. Al observar desde las sombras de las almenas la marejada de semihumanos que se acercaba, sacó ágilmente una flecha de la aljaba y colocó la flecha. Aunque la vanguardia ya estaba a su alcance, esperó. Todavía era muy pronto. Respiró profundamente un par de veces. Contuvo el aliento y velozmente se volteó y tensó el arco. Un momento de alineamiento, un objetivo. ¡Ahora! Y un disparo. Liberó la flecha sin titubear y esta, sin desviarse un poco, penetró el escudo humano, atravesando el pecho del niño. También perforó al semihumano que lo llevaba atado. Un semihumano con resistencia extraordinaria, por ejemplo los ogros, no habría caído de ese flechazo, pero la criatura a la que disparó no tenía una vitalidad tan irracional como aquellos. Neya no le prestó atención al semihumano que se derrumbaba y tomó la siguiente flecha. Había matado a un humano, a un pobre niño cautivo. Además, le temblaban las manos, la vista se le nublaba y el corazón se le estremecía. Incluso sabiéndolo, incluso estando preparada, no pudo evitar todas estas emociones. Extendió la mano inconscientemente, como de costumbre, hacia su amada espada, pero los dedos se le atoraron en la cuerda del arco.
Fue como si el arco le advirtiera que no era el momento de dudar. Se encendió una tenue luz en su corazón a punto de congelársele, y enseguida se extendió como un incendio forestal, eliminando el viento helado que soplaba en su interior. Dejó de temblar y sintió que su campo visual volvía a ampliarse. En su pecho estaban las palabras de aquella persona que encarnaba la justicia inquebrantable. Vaya, de verdad que el efecto es tremendo. Neya confirmó que las palabras del rey hechicero eran correctas. La tropa alrededor del semihumano al que le había disparado bajó claramente la velocidad de su avance. Dudaban, pues el escudo humano no había sido efectivo. Por eso, Neya se dirigió a los reclutas que la miraban con ojos enormes. ¿Qué hacen? ¡Arrojen sus piedras! ¡No podemos ayudar a los rehenes! En efecto, ni Neya ni nadie podía salvarlos. Y también era claro qué harían los semihumanos con los rehenes una vez que ya no los necesitaran. Entonces, ¿qué podría hacer? Solo disparar la siguiente flecha. La aguda visión de Neya le permitió ver que la segunda flecha atravesaba la frente del niño rehén. Quizá porque ahora se trataba de un armat o porque el cráneo del niño redujo el impulso, no pudo matar al enemigo, pero tuvo un impacto evidente en la formación enemiga. No era raro. Fuera humano o semihumano, uno titubeaba cuando las cosas no salían como se habían planeado. Sin embargo, el ejército enemigo cubría su vista de esquina a esquina. Había confusión en las tropas cercanas a las que había disparado, pero el resto del ejército seguía avanzando sin notar que algo había sucedido. Solo había hundido una pequeña parte de la larga línea recta. ¡Arrojen las piedras! ¡Rápido!, volvió a gritar. Si no lanzaban las piedras, lo que había hecho sería en vano. No podía permitirlo ahora que le había quitado la vida a 2 niños que habían tenido todo un futuro por delante. El ala derecha, el ala izquierda, el centro, todas las tropas enemigas se dirigían al asalto al mismo tiempo. Serían aplastados si chocaban de frente contra ese ejército que duplicaba el suyo. Pero si lograban entorpecer su avance, por poco que fuera, disminuirían esa fuerza aplastante. Si el enemigo llegara al muro, lo escalarían aún con los niños de escudo, y si llegaran a la cima, los reclutas no podrían defenderse. Lo importante era reducir lo más posible las fuerzas enemigas antes de que llegaran a donde ellos estaban. Sé que por más que grite, no puedo convencer a los civiles de matar a niños. Pero por eso hay alguien más a la cabeza, alguien que debería ensuciarse las manos. Neya miró irritada al paladín a lo lejos. Debieron aprenderlo cuando se reconquistó el campo de prisioneros y esta ciudad. Que el rey hechicero estuvo en lo correcto. Y que eso es todo lo que podemos hacer. Que no hay que aferrarse a las vidas que no se pueden salvar, sino esforzarnos en aquellas que sí. Neya volvió a disparar. Esta vez, al igual que la primera, logró matar al semihumano detrás, a la vez que le quitaba la vida a la niña que tenía amarrada. ¡Rapi! Un alarido de guerra interrumpió el grito de Neya y una piedra disparada desde una onda salió volando. La piedra dio con uno de los semihumanos confundidos. No estuvo cerca de ser una herida letal, pero pareció dañarlo un poco. ¡Ataquen a los semihumanos de una vez! ¡Tenemos que abandonar a los niños rehenes!, gritó uno de los reclutas al cual Neya recordaba haber visto. Era el padre del niño que el rey hechicero había matado en el primer campo de liberación, en el primer campo que liberaron. ¿Aquí estaba?, se sorprendió Neya. Si los dejamos pasar, las mujeres y niños que están dentro sufrirán peor que antes. ¡Arrojen las piedras si les preocupan sus propios hijos! La exclamación borró la duda y varias piedras volaron. Su trayectoria no tenían un blanco claro, pero el hecho era que las estaban arrojando. Neya preparó su siguiente disparo ahora que las rocas llovían en sincronía sobre los semihumanos. Algunas dieron a los que iban a la vanguardia, o mejor dicho, golpearon a los niños que usaban de escudo. Estos lloraban y gemían desesperados, pues las piedras les caían como sal en la herida.
Eran las víctimas más lamentables, brutalizados por ambos ejércitos. Neya priorizó dispararle a los niños. Quería liberarlos lo más pronto posible de su dolor y sufrimiento. Eran los sacrificios necesarios para salvar a la mayoría. Mártires. Neya buscaba su siguiente objetivo cuando escuchó una ráfaga acercarse y vio una cortina de luz que se extendía frente a ella. ¿Un ataque mágico? El cuerpo de Neya se paralizó por un momento. Al mismo tiempo, sintió un impacto leve en el abdomen. Algo la había golpeado. Alarmada, retrocedió un paso y escuchó un golpe grande a sus pies. Volteó y encontró una flecha gigante como una lanza. Una flecha de ballesta. La punta de la flecha estaba torcida, como si la hubieran golpeado con un martillo. Neya, asustada, se escondió detrás de la almena. A continuación, se escuchó el impacto de algo gigante clavándose contra el muro. Un río de sudor corrió por su espalda. Inconscientemente tocó la parte donde había sentido el impacto. Recordó cuando Uther se protegió con una barrera luminosa de la espada que el rey hechicero le había arrojado. Eso era lo que acababa de suceder. La armadura de Uther la había protegido, y a duras penas. ¿Protege contra proyectiles? Pero la armadura solo me cubre el pecho, hombros y abdomen. ¿Qué pasaría si recibo un ataque en otra parte? ¿Se activaría el poder? No, en primer lugar, ¿cuántas veces se puede utilizar? ¿No será que esta fue la única vez? Si el rey hechicero no le hubiera prestado esa armadura, ahora tendría un hoyo en el estómago. Pensarlo le hizo sentir escalofríos. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Neya no estaba dentro del alcance de Under Divine Flag. Tenía la corona que el rey hechicero le había prestado, así que decidió que no lo necesitaba. Pero por esa razón sentía el miedo a la muerte surgiendo desde su interior. Aún así, con lágrimas en los ojos, Neya sostuvo con fuerza el arco y se expuso. Había decidido pelear aunque tuviera que matar niños. Recibir el impacto de una sola flecha no era razón para rendirse. No permitiría que los niños sufrieran y no dejaría que esos perversos semihumanos siguieran con vida. Decidida, disparó. La resolución de atacar, aunque tuvieran que matar a los niños, se propagó desde esa pequeña sección del muro hacia el resto de las tropas, hasta que todas comenzaron a arrojar piedras. Neya notó que los paladines empezaban a hacerlo. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Puta mierda! ¡Semihumanos, hijos de... ¡Perdón! ¡Perdónenme! ¡Lo siento! ¡No quiero hacerlo! Se escucharon exclamaciones de arrepentimiento, pero no se detuvieron. Habían decidido sacrificar a los pocos para salvar el mayor número de vidas. Pero había demasiados enemigos. Para cuando derrotaron a los que traían escudos humanos en la vanguardia, otros ya habían llegado al muro y empezaban a colocar las escaleras. Los semihumanos tenían un nivel tecnológico bajo, y las únicas armas de asedio que podían construir eran escaleras y arietes, pero no tenían una forma perfecta de resistirse contra estas. Salieron varios hombres a tirarlos con bastones largos e invocaron ángeles para destruirlas, pero eran demasiados. ¡No hay más jarros explosivos! ¡Llamen a los sacerdotes para que den apoyo mágico! ¡Mierda! ¡Pusieron otra escalera allá! ¡Yo iré! ¡Te encargo este lugar! ¡Arrojen piedras! Había un alboroto sobre el muro. Arrojaron piedras y atacaron con lanzas a los semihumanos que intentaban escalar el muro, pero a cada momento aumentaba el número de escaleras, dificultando cada vez más lidiar con la situación. Algunos semihumanos esquivaban las lanzas, las sujetaban y tiraban de ellas para tumbar a los reclutas. También había otros como los Armats y Bladers que aprovechaban sus defensas, fuertes como una armadura metálica, e ignoraban los ataques que recibían mientras escalaban. Los paladines, entrenados en combate cercano, se encargaban de enfrentar a estos semihumanos con altas defensas, pero sus números aumentaban cada vez más. Bastaba con atravesar a uno solo para que el resto llegara como avalancha.
Neya se decidió. Sacó la mitad del cuerpo de entre las almenas y comenzó a disparar desde un costado a los semihumanos que escalaban. Mató a cada uno de un tiro, gracias al arma prestada más que a su propia habilidad. No podría ejecutar a los Armats y Bladers sin Ultimate Shot Star Super. Los Stone Eaters escupieron piedras y unas cuantas golpearon el cuerpo de Neya entre las almenas. Las piedras solían abollar armaduras de hierro, pero Neya no recibió gran daño gracias a la armadura de User. Aún así, no había duda de que le quedarían moretones y probablemente también fisuras en los huesos. Sudando frío, Neya no dejó de atacar ni un segundo. Aún puedo aguantar. El collar de curación que me prestó su majestad solo servirá una vez con mi volumen de maná. ¡Tengo que guardarlo! Mientras continuaba los disparos certeros, intentó comprender exactamente cuánto más podría resistir. El collar era su as bajo la manga. Sacaba una flecha de la aljaba, la colocaba, apuntaba a la cabeza o pecho del semihumano y disparaba. ¿Cuántas veces había repetido esta secuencia? El inesperado impacto de una piedra le tiró la flecha de las manos. Neya se apresuró a esconderse detrás de las almenas. Había tirado la flecha porque todo su cuerpo gritaba debido a los ataques de los Stone Eaters. Pero había otra razón. Un paladín era experto en la espada. Su entrenamiento como aprendiz se enfocaba en esa arma. Aunque también la educaban en el arco, no tenía tanta práctica. Esa carencia ahora se revelaba en forma de calambres en los brazos y punzadas en los dedos. Si no podía usar el arco, no era más que un estorbo. Aún sentía que era muy pronto para usar su as bajo la manga, pero no tenía otro método para recuperar su capacidad de combate. Dudó por poco tiempo. ¡Actívate! ¡Heavy Recover! El maná en ella se succionó repentinamente y sintió un ligero mareo. No creyó que pudiera soportar una segunda vez, pero también desapareció todo el dolor de su cuerpo. Ya no había calambres en sus brazos ni punzadas en sus dedos. ¡Bien! Neya volvió a asomarse y disparar. Por fortuna, había cierto orden en el ejército de Yaldabaoth. De no ser así, le habrían disparado a Neya con las ballestas. Pero, gracias a esa organización, no lanzaban ataques que también podrían afectar a sus tropas aliadas. Neya continuó atacando sin parar. Finalmente, extendió la mano a la aljaba y ya no encontró flechas. Volteó con pánico. La aljaba estaba vacía. Al mismo tiempo se escucharon los gritos de los reclutas. Había un semihumano que parecía especialmente fuerte ante las escaleras. Era un Stone Eater, pero su complexión era tremenda. Aunque no era tan grande como User, tenía un aire parecido. En la mano derecha tenía una espada grande, gruesa y tosca, como cuchillo de carnicero. En la otra cargaba un yelmo, pero no carecía de decoración. Llevaba la cabeza del paladín que comandaba esa zona. El gran Jahan de la tribu Ragon les hizo el favor de decapitar al comandante. ¡Ja, ja! ¡Vayan! ¡Mátenlos! ¡Maten a los humanos! La situación empeoró de golpe. Había pocos paladines. Perder a uno reducía súbitamente las defensas del lugar. Y había otro problema. Existía una gran diferencia de poder entre un recluta y un paladín, aun cuando este último no perteneciera a la élite. Por ende, un recluta jamás derrotaría al semihumano que hubiera logrado matar a uno de los paladines. Mientras los reclutas se quedaban paralizados, los semihumanos terminaron de subir la escalera detrás del Stone Eater llamado Jahan. Empezaron a llegar como una avalancha. De uno se hicieron 2 y después 4. Se duplicaban. Los muros se pintaban de semihumanos y los reclutas perdían todo el color del rostro. La diferencia de fuerza individual entre los semihumanos y los reclutas era obvia. Inquieta, Neya miró a su alrededor. Flechas. Necesitaba flechas.
Buscó frenética, como un desamparado sediento en el desierto, y encontró una aljaba aún llena al lado de un soldado rendido sobre la almena. «Eso es, tomaré las flechas de ese soldado herido y le pediré que se retire». Pero Neya perdió el aliento en cuanto intentó correr hacia él. El arquero había perdido la mitad del rostro y la vida. Probablemente recibió el tiro directo de un Stone Eater. La imagen del arquero con los sesos de fuera, el ojo que le quedaba como esfera de vidrio mirando al vacío, le mostraba a Neya el final que podría sufrir. Ahora que lo notaba, había más cadáveres así a su alrededor. Su nariz, usualmente aguda, apenas percibió el denso olor a sangre en ese lugar. No, el problema no era su nariz. Su cerebro no lo había registrado. De pronto, la avena que comió intentó escaparse de ella, pero se la tragó con todas sus fuerzas. Logró contenerse, aunque no supo si fue por suerte o porque ahora tenía una extraña resistencia después de presenciar el engullido en vivo del otro día. Neya, apretando los dientes, cambió su aljaba por la del arquero anónimo. Ahora que tenía flechas, sintió que su voluntad de pelear también se renovaba. «¡Aún puedo seguir! ¡Todavía puedo ayudar!» Neya terminó rápidamente el cambio. Juntó las manos del cuerpo del arquero y le cerró el ojo que le quedaba. No tenía tiempo para hacerlo, pero no pudo contenerse. «Pelearé en tu lugar hasta el final». Neya se levantó y volteó, su cabeza libre de cualquier pensamiento irrelevante, su mente más despierta que antes, sus sentidos lo más agudos posible. Sentía como si se hubiera vuelto una con el arco. El combate sobre el muro ya se había convertido en caos. Había muchos individuos, tanto aliados como enemigos, entre ella y Jahan, quien todavía presumía la cabeza del paladín. Neya no tenía la habilidad para disparar en esa situación, pero... «Tengo estos guanteletes. Su majestad el rey hechicero me prestó a Ultimate Shotting Star Super. ¡Puedo hacerlo!». Con gran confianza, liberó la flecha. Jahan percibió su sonido mientras cortaba el aire, pero ya era muy tarde. «Neya Baraja les hizo el favor de derrotar a Jahan de la tribu Ragón», exclamó. No recibió ovación. Era de esperarse. Peleaban por sus vidas. No tenían el tiempo o la calma para aplaudir. Neya se avergonzó al comprenderlo, pero parecía que había agitado exitosamente a los semihumanos. Se notaba que la presión que ejercían había disminuido. Su grito victorioso no fue un completo error. Neya colocó la siguiente flecha y la disparó contra el primer semihumano que vio. A este también le perforó la cabeza, tirándolo del muro. Sacó otra flecha. Parecía el acto más simple, pero lo hacía con movimientos impecables. Sentía como si fuera un arquero de renombre como su padre. Su aptitud con el arco había subido drásticamente en esta batalla. Por eso pudo matar a Jahan, aunque ya estaba herido por la batalla contra el paladín. Buscó a su siguiente presa entre la caótica batalla. «¿Por qué no vienen a derrotarme primero?», comprendió la respuesta al clavarle la siguiente flecha en el cráneo a otro semihumano. «¡No se le acerquen! ¡Esa humana está usando la armadura del Rey Excelso!». «¿El Rey Excelso? ¿El Rey Excelso? ¿El Rey Excelso User? ¡Esa es la armadura que usaba User!». El oído agudo de Neya captó el bullicio que corría entre los semihumanos. «¡No hay duda! ¡Esa es la armadura de User! ¿Acaso derrotó al Rey Excelso?». «Ah, por eso me la dio su majestad el Rey Hechicero. No porque la magia me protegería contra los proyectiles, sino porque la reputación de la armadura me defendería». El Rey Excelso User era muy conocido en el ejército semihumano, y ahora los que habían subido por el muro pensaban que se encontraban frente al guerrero que derrotó a User. El hecho de que Neya hubiera matado a un capitán de un tiro sirvió para agregar credibilidad a la historia. Incluso sabiendo las ventajas que Neya tenía como arquera, por precaución no podían acercársele. «Su majestad el rey hechicero lo hace de nuevo. ¿Quién diría que prevería tanto?».
Quizá pocos semihumanos la seguirían aunque les diera la espalda y corriera. Le darían prioridad a conquistar ese lugar y no a seguir a alguien tan, creían, fuerte. Neya estaría segura por ahora. Recordó lo que le dijo el rey hechicero sobre huir hacia la puerta este. Pero no pudo hacerlo. No habría llegado hasta este momento si fuera ese tipo de persona. Neya liberó la flecha y mató a otro semihumano. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Sus penetrantes ojos! ¿Penetrantes? Bueno, ahora sí los estoy viendo con desdén. Son los ojos de una bestia sedienta de sangre. Esa humana hembra no es cualquier cosa. ¿Humana? ¡Miren! ¡Ese arco es tremendo! No es solo su habilidad. Es el arquero de ojos maníacos. ¿Eh? ¿Y ese apodo? ¿La conoces? No. ¿La humana tiene un alias? ¡Oigan! Había escuchado sobre un arquero humano con gran habilidad y cara de demonio. ¿Es ella? ¡Ese es mi papá! ¡La arquera de ojos maníacos! ¡La arquera que mató a Buzzer! El nombre arquera de ojos maníacos se expandió como ola entre los semihumanos. Ya no había vuelta atrás. Neya tampoco tenía tiempo para corregirlos. Liberó la siguiente flecha y al mismo tiempo los reclutas comenzaron a moverse. ¡Defiéndanla! ¡No dejen que los semihumanos se acerquen a esa chica! ¡Sí! ¡Formen una fila! ¡Recuerden el entrenamiento! ¡Yo iré al frente! Unos 20 reclutas se movilizaron para servirle de escudo ante los semihumanos. ¡Mátalos a todos! ¡Nosotros te protegeremos! ¡De acuerdo! Se escuchó un aleteo desde el campamento enemigo. Neya volteó y apuntó la flecha hacia la fuente de este sonido. Vio que varios teropuses volaban sobre el campamento. Su objetivo principal era pasar por encima del muro, pero unos cuantos se dirigieron hacia Neya. Ni siquiera pensó a cuál dispararle primero. Para ella, el mundo se tornó blanco e insonoro, dejando únicamente al enemigo. Con tranquilidad casi gélida, Neya disparó flecha tras flecha. Sus disparos no parecían humanos. Eran precisos y seguros, como los de una máquina. Los teropuses cayeron y la tensión se relajó un poco. Gracias a esto, se disolvió el estado de concentración extrema en el que se encontraba y volvió a oír. Se disolvió el estado de concentración extrema en el que se encontraba y volvió a oír. Justo al lado, intentó esquivar de un brinco, pero un dolor intenso recorrió su brazo izquierdo. Un Armat la había alcanzado y le había rasgado el brazo con las garras. Neya soltó un grito, intentó tomar una flecha, pero le preocupó no poder sostener bien el arco con el brazo en ese estado. Quizá ya había llegado el momento de desenvainar la espada. El Armat, con aterradora expresión en el rostro, seguía frente a ella. Al detectar una oportunidad en su vacilación, lanzó un segundo ataque, esta vez a su cara. Retrocedió. Pero el oponente era superior como guerrero, y Neya no logró apartarse lo suficiente para esquivarlo. Dolor intenso corrió por su rostro. Al menos logró girar la cabeza y evitar que le sacaran los ojos, pero sí le arrancó carne de la mejilla izquierda, dejándole una gran cortada que llegaba hasta el interior. La boca se le inundó de sangre, llenándole la lengua de su sabor. Y no solo eso, podía sentir la sangre caliente escurrirse desde su mejilla por el cuello y hasta el pecho. Neya no tuvo tiempo de desenvainar la espada. Sin pensar, golpeó el rostro del Armat con Ultimate Shot Star Super.
El Armat no lo esperaba. Retrocedió para evadir el ataque. Aún sujetando el arco con la mano izquierda, casi paralizada, Neya tomó la espada con la derecha. Se arrojó casi en embestida, preparada para fallar. El Armat lanzó un punzante contraataque, pero el recluta de al lado le cortó una pierna y él erró el tiro. Alcanzó a rasgarle un poco la oreja a Neya, pero esta le atravesó la garganta con la espada. Después de ver de reojo que el Armat caía, miró a su alrededor para revisar la situación. Mientras disparaba flechas concentrada, habían matado a casi todos los reclutas que hicieron de escudo. Y los semihumanos llegaban donde se encontraba. Los únicos reclutas que quedaban vivos eran los 5 que estaban pegados a la pared del lado de la ciudad. Los refuerzos más cercanos estaban al otro lado de los semihumanos que habían trepado escaleras. Sería difícil que la ayudaran. Los que se encontraban detrás de ella estaban en riña tumultuaria. No tenían tiempo ni oportunidad de apoyar. En el bloque en ella había más de 30 semihumanos. Humanos, solo 6. Neya les lanzó una mirada penetrante y los semihumanos aflojaron la presión, retrocediendo un poco. ¡Perdón, Barahazán! Los reclutas que habían sido acorralados contra la pared formaron una línea de defensa frente a Neya. ¡No los dejaremos pasar mientras sigamos con vida!, dijo un hombre de aspecto temeroso, alrededor de 40 años y una barriga poco saludable. Pero su rostro lucía sonrojado por la emoción del combate. Tenía heridas por todo el cuerpo y estaba cubierto con sangre que no se sabía si era suya o del enemigo. Aún así, no se rendía y desbordaba brío. Era el reflejo de un guerrero confiable. ¡Muchas gracias!, dijo Neya mientras escupía la sangre acumulada en su boca. ¡Confío en ustedes! No era el único. La posición de los cadáveres de los demás reclutas demostraba que habían defendido a Neya hasta la muerte sin abandonar su puesto. ¿Cómo no podría confiar en ellos? El hombre dirigió la mirada hacia el brazo izquierdo de Neya y frunció el ceño. Se te ve el hueso. No me lo diga, por favor. De solo escucharlo me empieza a doler. Perdón. Paladines de cierto nivel podían usar magia de recuperación de nivel bajo, pero Neya como recluta no tenía nada de eso. Tampoco había paladines ni sacerdotes alrededor. No había recuperado suficiente maná para volver a usar el ítem mágico. No tenía opción más que resignarse y evitar usar su brazo izquierdo durante la batalla. Neya miró fijamente a los semihumanos. Le punzó la cara de solo mover los ojos. Su mirada se hizo más rígida por el dolor, y los semihumanos alzaron la guardia. Gracias a que los derrotaste uno tras otro, no hubo nadie que se acercara salvo por este último. Gracias a ti pudimos sobrevivir, Barahazán. Si los semihumanos frente a ello hubieran decidido atacar unidos, los reclutas habrían muerto en un instante, pero no lo hicieron por precaución ante ella. La verdad era aún más clara al escuchar los murmullos de los semihumanos. ¿Creen que la arquera de ojos maníacos sea mala con la espada? Manténganse alerta. Eso quiere que pensemos para que bajemos la guardia. Oh, sí que eres listo. ¿Podemos llamar a los hombres serpiente para que la maten desde lejos con sus lanzas? Neya rió internamente. La sobreestimaban demasiado gracias a un arco mágico prestado. ¿Podrás hacerlo? Neya sonrió al escuchar esa pregunta, murmurada para que los semihumanos no la escucharan. ¿Podrás hacerlo? Si pudiera usar este arco, el Ultimate Shotting Star Super que me prestó su majestad el rey hechicero, quizá no habría problema. Pero ahora... Ultimate Shotting Star Super, Ultimate Shotting Star Super, repitió el hombre en silencio y sonrió con tristeza. Estamos en problemas, Barahazán. Baja del muro y huye. Debes sobrevivir. Neya miró al hombre. Perdón. Entiendo que te enojes por decir algo tan atrevido. Pero
Aunque no sé qué clase de infierno has vivido, tienes la edad de mi hija. Quizá por eso, pensar que podrías morir. No estoy enojada, solo te volteé a ver, pensó Neya, pero ya era cosa del diario y no le dio importancia. El hombre decía la verdad. En lugar de usar torpemente la espada, sería más inteligente retirarse, sanar y volver a usar el arco. En ese caso, ¿qué les sucedería a ellos? Lo entendía perfectamente. No podría salvarlos aunque peleara ahora. Iba a morir en vano, pero... Neya miró el arco en su mano izquierda. Tengo que devolver esta arma. Hay muchas razones por las cuales debería huir, pero... ¿qué dirían aquellos que odian a su majestad si me ven portando un arma suya y huyendo? Entonces... ¡No huiré! Gritó con fuerza. ¡No puedo huir después de que su majestad me encomendó su arma! Sujetó con fuerza la espada en la mano derecha. Los favores se regresan con favores. Es una ley. No podía decir con honestidad que estuviera devolviendo el favor a su país, en especial a los altos mandos de la Orden de Paladines. Aún así, Neya quería demostrarle al rey hechicero que no todos los ciudadanos del reino sagrado eran de esa forma. Gritando, Neya salió al ataque. Podría permitir que los reclutas la defendieran, aunque, por no poder usar el arco, terminarían matándolos en vano. Pero dado que el enemigo pensaba que ella era un oponente formidable, sería su única oportunidad para actuar antes de que el enemigo manifestara su fuerza. Seguramente el enemigo no esperaba que Neya se lanzara al ataque contra tantos a la vez. Sus movimientos eran torpes. Neya pudo cortarlos a pesar de no ser muy hábil con la espada. Después de un momento de diferencia, los reclutas también la siguieron. Ella blandió la espada. El semihumano lanzó un contraataque a su cuerpo indefenso. La armadura de User contrarrestó el golpe. Neya empujó la espada al frente, atravesó el cuerpo del semihumano y sus órganos se desparramaron. Antes de que cayera al piso, otro semihumano se lanzó a atacar con sus garras la cara de Neya. Como si quisiera que combinara con la lesión de su mejilla izquierda, le creó una herida en el costado derecho de la frente. Sangre fluyó hasta sus ojos. Dolor intenso en las piernas. Otro semihumano le clavó profundamente una daga. Uno de los reclutas cayó. Agitó la espada. 2 reclutas cayeron. Derrotó a un semihumano. Todos los reclutas murieron. Había solo enemigos al frente y a los lados. Tenía la respiración agitada y el corazón le palpitaba ruidosamente. Le ardía el cuerpo, desgarrado por los ataques del enemigo, y sentía punzadas cada vez que se movía. Miedo. Neya sintió miedo. Se aterró al pensar que estaba a punto de morir. Ya estaba lista, preparada para morir. El ejército enemigo era muchas veces mayor al suyo. También tenían mejores habilidades individuales en combate. No había fin para el número de desventajas. La única que ellos poseían era que se estaban defendiendo. Sería más extraño pensar que no moriría en esa situación, pero aunque estuviera preparada, era aterrador ver a la muerte cara a cara. No podía sacarse de la mente lo que dijo sobre la puerta aquel personaje a quien tanto respetaba, por más preparada que estuviera. Neya recordó cuando era niña y se preguntó qué le sucedía a la gente después de morir. ¿Qué sucedería en el momento en que su existencia terminara? Las escrituras decían que el alma regresaba a la gran corriente,
recibía el juicio divino y, si había actuado para bien, iría al reino de la paz. Si había actuado para mal, iría al reino del dolor. Sin embargo, aunque había actuado bien e iría al reino de la paz, le atemorizaba el final de su vida. Blandió la espada. Ahora que había perdido sus fuerzas, le era imposible matar de un solo golpe. Tampoco podía lanzar un segundo ataque. Estaba rodeada y los contraataques del enemigo eran más rápidos y fuertes. Una espada se clavó en la armadura de Neya, cortándola. Se había mantenido con vida gracias a esa armadura que le prestó el rey hechicero. Sin ella, habría muerto antes. Sí, igual que los reclutas tirados por doquier, empujados a un lado para que el enemigo se abriera paso. Debo verme terrible. Se le salió una leve risa. Se rió de sí misma al pensar algo tan irrelevante cuando enfrentaba a la muerte. Blandió la espada y se resbaló por el impulso. Tenía el muslo izquierdo acalambrado y el derecho estaba tan dañado que no podía pisar bien. Perdió el equilibrio y casi cayó al suelo. Con todas sus fuerzas logró sostenerse de la almena. El mundo se tornó blanco y escuchó a lo lejos una respiración agitada. Le molestó ese ruido. Buscó la fuente y descubrió que era ella misma. Ya estaba en su límite. Neya iba a morir. ¡Da otro paso y morirás, arquera de ojos maníacos! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! Escuchó a los semihumanos a lo lejos. ¡Qué ruidosos! Neya ya no entendía las palabras de los semihumanos. Lo único que sus pensamientos fragmentados alcanzaban a comprender era que no decían nada favorable para ella. Sacudió la espada sin objetivo. Apenas conseguía frenarlos. Tengo miedo. Pero me están esperando, ¿verdad? Vio entre el resplandor blanco las sonrisas de sus padres. También estaban ahí sus amigos del pueblo. ¿Quiénes eran? Ah, Buchan y Mot-chan. También Dan. Tengo miedo, Su Majestad. Sus pulmones, su corazón, sus brazos, sus piernas, su cerebro. Todos pedían descanso. Neya ya no podía resistirse a la tentación. Pero entonces, ¿por qué no caía? Le temía a la muerte. Como aprendiz, tenía la convicción de pelear hasta el final. Pero más que nada, quería hacer un trabajo digno del equipo que le habían prestado. Todos sujetaron sus armas al mismo tiempo y las clavaron en el cuerpo de Neya. Entonces, Neya Baraja murió. Fin de la parte 3. Y con eso, mi gente, hemos presenciado el asedio de los semihumanos del lado de Neya.
Hemos presenciado su heroica lucha. Y hemos presenciado su heroica muerte. Espero que hayan disfrutado de mi narración. Espero que les haya gustado. Espero que hayan pasado un buen rato. Y para finalizar, en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Por medio de Twitch, por medio de Patreon y por medio de PayPal. Gracias en especial a Neko Amigo. Su donación top de $70. Increíble. Increíble, Neko Amigo. Muchas gracias. Gente, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.